presentación del IGEMET. Hoy día tenemos lunes 2 presentaciones. La primera va a ser por el licenciado Jonathan Cárdenas, que ya está en línea. Bienvenido a todos. Jonathan, es tuyo la intervención, por favor, si puedes arrancar. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Agradecer por el tiempo prestado a esta breve capacitación por parte de nosotros. Agradecer también al Ministerio por permitirnos expresar nuestra experiencia en Mese Partes, ¿no? Voy a pantalla referente a la ponencia que voy a realizar. Bien. Sí logran ver la presentación, ¿verdad? Sí, sí estamos. Okay. Perfecto. En relación a lo que voy a tratar hoy, es en cuanto a la recepción y registro de los petitorios mineros y a los escritos relacionados a los nuevos petitorios o quizás a los petitorios que ya están en trámite. Bien. De acuerdo al Decreto Supremo 020-2020 Energía y Minas, donde se aprueba el nuevo reglamento de procedimiento minero, hace un énfasis a la base de datos que va a almacenar toda esta información, la que se va a generar y la que se va a procesar, ya sea temas de evaluación, recepción o de repente graficación en los casos de los ingenieros, ¿no? En el artículo, el CIENCAT está a cargo por la Dirección de Catastro Minero, está a cargo de nosotros, de INGEMET, y básicamente está integrado en información. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, de verdad. Acá podemos encontrar lo que son los derechos mineros, todo lo que va a iniciar un proceso, ya sea un petitorio minero, los que están en trámite, o los que ya culminaron con el otorgamiento del título de la concesión, ¿no? El minero nacional es una fuente primordial para todo inversionista que quiera solicitar un área. Acá se va a poder graficar todas las que están en trámite, tituladas, de acuerdo al GeoCadMIN también, ¿no? Algo es paralelo a esta información. Lo que se refleja en el CIENCAT también es reflejado en el... Claro que sí, creo. De todos modos hay que apoyar más que todo a los mineros. Siempre. Por favor, creo que podemos iniciar el micrófono de todos para poder tener claridad lo que voy a expresar. Bien, también esta información está concerniente al precatastro, a todas las áreas restringidas de la actividad minera y todo lo que está relacionado a los pagos de derecho, vigencia y penalidad. Ahora, es sumamente importante que para acceder al CIENCAT, cada uno debe contar con un usuario. Este usuario lo otorga la Dirección de Catastro Minero para poder acceder a esta base de datos, ¿no? Es una base de datos muy, muy sofisticada que va a ayudar mucho tanto para el tema de la evaluación legal o técnica. Bien. En el módulo de generación de códigos, bien lo manifiesta el artículo 22.4, que está aperturada en las horas hábiles para la recepción de petitorios en el ámbito nacional y regional, que son de 8:15 a 16:30. Bien, de acuerdo a los decretos de urgencia por el estado de emergencia, hay un decreto que es el decreto número 116, en el artículo 10, menciona de las actividades del sector público, ¿no? Como habla también de la capacidad del 40% para poder operar en el sector público. Es por ello de que hay un párrafo específico donde menciona que el horario de atención a los que prestan de manera presencial sus servicios a la ciudadanía es de 10 a 7 de la noche. Es por ello que, como INGEMET tiene autonomía del CIENCAT, es por ello que para la generación de códigos, ya sean de petitorios, de escritos, esta se va a aperturar a las 10 y va a finalizar a las 7 de la noche para la generación de códigos. En la norma, en el decreto, expresa que es de 8:15 a 16:30, pero como estamos en una actividad, a una convivencia normal, en el cual nosotros nos vamos a adaptar
Es por eso que el CIENCAT está aperturado en el horario que les acabo de mencionar. Ahora, ¿cómo se determina la competencia para recibir los petitorio? En este nuevo decreto supremo menciona de que INGEMET va a ver lo que es la mediana y gran minería, como nosotros conocemos el régimen general. Acá los administrados están sujetos a presentar sus petitorios en cualquiera de las mesas de partes del INGEMET, ya sea en la sede central o en los órganos desconcentrados. Aquellos pequeños productores mineros nacionales, de pequeño productor minero artesanal vigente, están en la obligatoriedad de poder presentar su petitorio. Colegas, por favor, los que están en ese, Bien, entonces, determinando la competencia, el administrado, teniendo conocimiento también del decreto nuevo que se ha aprobado, está ellos inmersos a presentar su petitorio en la competencia que ellos tengan, ¿no? Ya sea si cuentan con la calificación, lo van a hacer ante ustedes. Ahora, la solicitud de petitorios lo puede presentar cualquier persona, sin necesidad de un poder, una autorización por parte del administrado o por parte del peticionario o copeticionario, ¿bien? Esto es sumamente importante para poder entrar en contexto referente a la ubicación de cada código de petitorio, ya sea de acumulación, de una OEA o un escrito. En el artículo 21 también del nuevo decreto, menciona que el código único de un petitorio minero está conformado por un conjunto de letras y números. En un petitorio es puros números. En cuanto a una acumulación, una OEA, unos escritos, está conformado por estos dos tipos, ¿no? Letras y números. En cuyo caso, los dos primeros dígitos corresponden a la identificación del gobierno regional. Ahorita les voy a mostrar una lámina para poder entrar en contexto. Cada gobierno regional está identificado por dos números, ¿no? Y los 5 siguientes son los números correlativos que se van a generar durante el año, y los últimos 2 van a estar expresados en el año calendario en el cual ha sido generado este código, ¿no? Como podemos ver en la lámina, 70 es el origen, normalmente del 51 hacia adelante son gobiernos regionales, y del código 01 al 11 van a competir a lo que es INGEMET y sus órganos desconcentrados. Los 5 números siguientes son los correlativos que se generan en el año, y los 2 últimos son el año que ha sido generado ese código, ¿no? Esto es sumamente importante porque esto el administrador lo debe conocer como si nosotros conociéramos nuestro número de DNI. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello, cuando haga busque información o quizás pueda averiguar el estado de su expediente, siempre es recomendable que maneje el código, ya que a veces hay duplicidad o fonéticamente los nombres se van a repetir. Entonces, como es un código único, esto en el CIENCAT va a ser reflejado asimismo también en el GeoCat. Bien, eso es lo que les comentaba. Cada gobierno regional está identificado por 2 dígitos iniciales. Empezamos desde Amazonas hasta Lima Metropolitana. Como les dije, los gobiernos regionales van a empezar del 51 hasta el 76. En ese orden de secuencias, cada gobierno regional va a poder identificar su código. ¿Por qué es fundamental esto? Es fundamental en el sentido de que cuando el administrado quizás quiera presentar un escrito, cambio de domicilio, y el expediente se encuentra en un gobierno regional, en el caso de INGEMET, se le advierte al administrado que el expediente no se encuentra con nosotros. Tiene que dirigirse al gobierno regional competente. Es por eso que esta identificación de códigos es fundamental. En cuanto a los códigos de petitorios en el INGEMET, como ya les mencioné, la sede central es 01, y así sucesivamente contamos con órganos desconcentrados desde Junín, La Libertad, Cusco, hasta Ancash, ¿no? Ahora, también de acuerdo al último decreto que declara el aislamiento social obligatorio,
llamada cuarentena, hay regiones que están imposibilitadas de generar códigos. Eso ya lo han determinado en el área de catastro, se ha bloqueado en el CIENCAT, al igual que los órganos desconcentrados. Bien, ahora, esto es sumamente importante en el sentido de cuál es el proceso de recesión en mes de partes. Es un proceso concadenado que uno es sucesivo detrás del otro. Entonces, de acuerdo al nuevo decreto, en el artículo 22.2, nos indica que la recepción de petitorios se efectúa en estricto orden de llegada según los administrados se van acercando a las oficinas competentes, ya sea órganos desconcentrados o gobierno regional. Entonces, con eso vamos a dar la prevalencia. Quien llegó primero es quien se adjudica el derecho, ¿no? Entonces, el primer punto que debemos hacer es revisar. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Primero, que la solicitud de petitorio esté debidamente llenada. En el caso de escritos, que identifique el código, el nombre del derecho minero, el tipo de trámite, o hacer un énfasis en qué es cuál es la necesidad del administrado de presentar un documento ante ustedes o ante nosotros. Una vez revisada esa información, lo que va a primar aquí es generar ese código de barra. El CIENCAT ya les mostré en las primeras láminas, básicamente ahí está la ventana para la generación de códigos de barra. Bien, una vez identificado qué es lo que va a proceder, a generar un petitorio minero o un escrito minero, que más adelante lo vamos a desdoblar en escritos T, E. Entonces, una vez ya generado el código de barra, procedemos a ingresar la información. ¿Por qué es fundamental llevar esta secuencia? Porque recuerden bien que el CIENCAT se va actualizando con la data que se va ingresando. Entonces, que esté evaluando un derecho minero que quizás tenga relación con otros derechos mineros, al ingresar esta información de escritos o de petitorios, se va a poder reflejar en el CIENCAT. En caso de los petitorios mineros, recuerden bien que esto está relacionado al Geocamín. El Geocamín refleja todo lo que está en el CIENCAT en cuanto a la ubicación de las áreas solicitadas. Bien, en relación al texto único ordenado de la ley 2744, ¿qué es lo que está prohibido? Solicitar el original de la constancia de pagos si éstas se han realizado en la propia entidad. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes manejan una caja dentro de sus instalaciones que genera está en la obligación de indicarnos solamente datos. ¿Cuál es la finalidad? De que ellos nos indiquen esos datos de manera precisa. ¿Cuáles son esos datos? El número de recibo, la fecha de recibo, el monto pagado. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la entidad? Es que a través de la unidad financiera o de administración puedan hacer la interoperabilidad interna de verificar si realmente esa constancia de pago ha sido ingresada o no. Entonces, de solicitar el original de la constancia de pagos realizada. Si usted no, ese es el color de buenos días, ¿podría apagar su micrófono, por favor? No le escuchamos, por favor, los colegas que están prendidos sus micrófonos que lo apaguen, por favor, no lo escuchamos. Y por favor, para poder acá tengo ahí activado, soy activado y para escuchar. Creo que es preferible mantener todos en silencio y ante cualquier pregunta, finalizando la exposición, vamos a poder resolver las inquietudes. ¿Bien? También el texto único ordenado nos indica que está en la obligación nosotros de recibir las copias simples de los documentos originales, teniendo ambos el mismo valor. ¿Esto qué sucede? Cuando el administrado paga el derecho de vigencia sobre un petitorio, de repente una acreditación, el administrado está en la obligación de presentarnos la copia. Bien, aquí ya no surge como el primer párrafo, que solamente nos tiene que indicar datos. No, acá la obligación del administrado es presentarnos las copias.
Pero por experiencia y por seguridad por parte del administrado, lo que va a hacer el administrado es presentarnos los originales. Bien, es algo válido, pero no, nosotros no lo estamos imponiendo, sino es parte ya del administrado querer presentar los originales. Y bien, y de acuerdo a todas estas regulaciones, el INGEMET ha actualizado su texto único de procedimientos administrativos, donde, de acuerdo a un resultado del análisis de calidad regulatoria, hace énfasis en estos dos primeros párrafos, ¿no? Cuándo pedir las copias y cuándo solicitar datos. ¿Bien? Lo que también está prohibido de solicitar es la ficha RUC y el DNI. Bien, hay algunos administrados que lo van a adjuntar, no hay ningún problema. Pero nosotros solicitarlos es ya entrar en algo que está prohibido por el marco normativo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es que a través de la interoperabilidad de un gobierno digital o un gobierno electrónico, hace que cada evaluador pueda acceder a través de los convenios que tenga la entidad con SUNAT o con RENIEC para validar el RUC o validar el número de DNI. Bien. Ahora, en la revisión de petitorios, sí vamos a entrar en mayor contexto. Es una revisión muy detallosa, pero a la vez también rápida. ¿Por qué rápida? Porque tenemos que evitar las colas que se puedan generar entre administrados. De acuerdo al aislamiento social, prever siempre esto, ¿no? Pero básicamente nosotros nos vamos a enfocar en esta revisión. La revisión básicamente está enfocada en la solicitud de petitorio, que el administrado debe colocarle un nombre al petitorio. Siempre, a veces, por el tema del tiempo, alguno también, el administrado solicita que busquemos esos datos si ya existen en la base de datos. Sería un plus brindarle esa información, porque fonéticamente algunos nombres se repiten. Quizás puede ser un ejemplo, ¿no? Ariana 1. En la base de datos puede existir varios Ariana 1, ya sea con números romanos, con letras y números. Entonces, básicamente es un tema de orientación, más no de imposición. El administrado también tiene que indicar el tipo de sustancia, ¿no? Si es metálica, no metálica, y lo que es importante es el área de interés, ¿no? El distrito, la provincia, el departamento, el hectareaje, que es sumamente importante para poder calcular el derecho de vigencia, ya sea de régimen general, de PPM o PMA. El nombre de la hoja y el número de la hoja, ¿no? Y básicamente, para entrar en contexto, el número de la hoja y nombre de la hoja, el Perú está dividido por cuadraditos. Cada cuadradito significa un número de la hoja, ¿no? Un nombre de la hoja. La ubicación, en qué zona está, el Perú está ubicado en 3 zonas, 17, 18, 19, y siempre se trabaja en 1 en 100.000. Las coordenadas, aquellas coordenadas deben estar reflejadas en WGS84. Normalmente, en su gran mayoría, son números enteros, salvo que estos se encuentren en zona de traslape, que ya es un poco más preciso, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta es que aquellas coordenadas que están presentadas los administrados son aquellas coordenadas que deben estar sin enmendaduras, sin correcciones, sin remarcados. En caso se presentase eso, lo que tenemos que hacer es básicamente lacrar lo que el administrador nos está presentando. Puede ser aquellas, una cinta adhesiva, pegarlas, tanto en el original y en la copia. Bien, con un tema de transparencia y darle seguridad al administrado que lo que está presentando es lo que se está recibiendo y lo que se va a procesar internamente. Bien, en cuanto a las personas, a los datos de los peticionarios, están catalogados por 2 tipos de personas, ¿no? Naturales y jurídicas. Puede ser una natural, puede ser una jurídica o puede ser una combinación de ambos. En cuanto a la natural, debe indicar el número de porcentaje. Si es una única persona, 100%, y si son varias, la sumatoria de todas deben ser el 100%. Los datos generales, apellidos paternos, maternos, nombre, DNI, y lo que es importante, el número de RUC. Este RUC debe estar activo porque entre en evaluación
los abogados determinan si está activo o de repente está por baja de oficio, ¿no? En cuanto al estado civil, si es casado, debe llenar los datos del cónyuge. Y lo que es fundamental es el domicilio, ¿no? El domicilio donde se va a surtir las notificaciones en el ámbito que el administrado lo coloque, ¿no? En cuanto a la persona jurídica, debe indicar el porcentaje de participación. Mover la nariz, me rompía la nariz con esta sustancia. Bien. En cuanto a las personas jurídicas, debe indicar la razón social, el número RUC, y en el nuevo decreto que ha sido publicado, menciona que debe indicar estos datos. ¿Cuáles son sus datos? La inscripción de los registros públicos y dónde ha sido registrado, ya sea la ficha registral o el número de asiento, ¿no? Asimismo, también debe indicar el domicilio, aquella donde se va a surtir efecto las notificaciones, y el representante legal o el apoderado registral, que a su vez va a interceder por esta persona jurídica, ¿no? Asimismo, sus datos registrales. Bien. Como ya se modificó el petitorio hace años, antes el compromiso previo en forma de declaración jurada era un formato aparte a la solicitud. Entonces, esto ya está inmerso dentro de la solicitud, y lo que el administrador tiene que hacer es llenar estos datos y firmar como un tema de declaración. Bien. Si es más de 2 a más personas, aquellos titulares deben nombrar a un apoderado común. Esta, a su vez, va a ser quien va a tener relación de comunicación tanto en la entidad evaluadora como todo el grupo de personas que ha mencionado como apoderado común, ¿no? Aquí va a poner los apellidos paternos, maternos, nombres, la nacionalidad, su RUC, va a volver a firmar y va a indicar su domicilio donde va a surtir efecto, ¿no? En cuanto a los documentos que debe presentar o debe indicar, también esta solicitud ya es más precisa en cuanto a la información que se debe registrar, ¿no? En derecho de trámite, como ya lo menciona de acuerdo a la integración del tubo de la 2744, donde indica de que si el administrado ha pagado en la caja que ustedes han asignado, solamente está en la obligación de indicar datos, ¿no? ¿Cuáles son esos datos? Son aquellos que los estoy mencionando ahora. El número de constancia, la fecha y hora de pago y el monto. Con esto se va a hacer la interoperabilidad en cada entidad para poder ver si efectivamente surgió efecto o no ese pago. El derecho de vigencia, solamente hay 2 entidades que van a recaudar este tipo de concepto, el Scotiabank y el Banco de la Nación, para aquellos pagos referentes al derecho de vigencia. Aquí está en la obligación del administrado de presentar solamente la copia. Pero como les vuelvo a repetir, de acuerdo a la experiencia, esto ha sido por los administrados, por querer un tema de seguridad, algunos van a presentar el original, ¿no? Pero nosotros, conociendo ya el marco normativo, solamente nos indica que nos deben presentar la copia. Bien. Ahora, para identificar el número de recibo del pago de derecho de vigencia en un pago de Scotiabank es bien sencillo. Está catalogado por dos conjuntos de números, la agencia y el número de operación. La agencia está identificado por 3 dígitos y el número de operación por la parte de abajo, ¿no? Estos 2 números conforman el número de recibo. Al momento de recepcionar el petitorio, hay que verificar la fecha y hora que sea antes de la generación del código. El monto está referido al hectárea, de acuerdo a la calificación que ellos tengan. Bien. En cuanto al pago del banco de crédito, el número de recibo está catalogado igual, está conformado por la oficina y el número de operación. En cuanto a la oficina, está catalogado por 6 números y el número de operación por unos 7 dígitos. De igual forma hay que verificar la fecha y la hora que sea anterior a la generación del código de barra.
Y cuando el administrado pague un derecho de vigencia con un certificado de devolución, estas deben estar vigentes. ¿Qué es lo que vamos a verificar? Que la fecha de vencimiento sea vigente. Entonces, y que también aquellos certificados sea el mismo titular de quien haya presentado. ¿Qué sucede quizás si este certificado no es del titular que está presentando? Entonces, en la solicitud de petitorio, como ustedes pueden ver, acá indica, ¿no? Que es un tema de como una especie de declaración jurada que fulano de tal declara que está cediendo el uso del certificado a la persona que va a peticionar. ¿Bien? Derecho de trámite, como les mencioné, hay algunas entidades o gobiernos regionales que manejan una propia caja dentro de sus instalaciones. Ustedes tienen que verificar o coordinar, en todo caso, con la unidad financiera o administración para identificar cuál es el número de recibo y los montos que realmente deben pagar de acuerdo a su TUPA, ¿no? Algunos varían en el tema del derecho de trámite por solicitud de petitorio minero, algunos se mantienen, algunos quizás es menos que otro, eso ya está básicamente ya relacionado en la propia información que ustedes deben recabar para poder procesar esa información en el CIDENCAT. Bien. ¿Qué pasa si quizás algunos gobiernos regionales no cuentan con una caja dentro de sus instalaciones? Pues algunos aperturan una cuenta corriente en el Banco de la Nación, que es válido, que eso también, esa información es registrada en el CIDENCAT. Nosotros, a través de un comité de pagos en INGEMET, hemos podido ver, de acuerdo a los estados de cuenta, que la identificación del número de recibo está catalogado por los 4 primeros dígitos que vemos en la parte de abajo, en un cuadrado verde, más los 6 dígitos que están en tema referencial. Esto es nuevo, sí, porque de acuerdo al comité, haciendo un comparativo con los estados de cuenta, se puede identificar que estos códigos realmente sí se reflejan en los estados de cuenta. Entonces, es por ello de que al tener una data bien precisa, se puede crear una base de datos y poder jalar esa información al momento de registrar. Bien. De igual manera sucede con quizás ahora que estamos en esta nueva normalidad, los usuarios están poniéndole más énfasis en el pago en los agentes. Entonces también hay una estructura que está catalogada también a través del comparativo que hicimos con los estados de cuenta. Bien, en la generación de los códigos de petitorio vamos a tener dos iconos bien grandes. El ordinario, que es básicamente el día a día, que está relacionado a quien llega primero, es quien tiene la prioridad, de acuerdo al marco normativo mencionado anteriormente. Quien a su vez esté antes de la apertura de la mesa de partes y haya llegado primero, es quien a él se le va a atender primero. Entonces, lo que el sistema siempre va a requerir aquí es ingresar la primera coordenada. Aquí en el ordinario, lo que básicamente hace el sistema es imprimirnos una constancia de recepción. Y acá se va a reflejar la fecha y hora de formulación y la primera coordenada que hemos digitado. Asimismo, también va a haber un campo de observaciones en el cual primero se le ha advertido al administrado quizás la omisión de algún dato o quizás algún recibo que le falte adjuntar como una copia, o de repente la estructura de los recibos no están bien colocados, y pese a que le hayamos advertido al administrado, el administrado insiste en su presentación. Bien. Desde que se hizo público 3 audios. Aló. En cuanto al aviso de retiro de libre enunciabilidad, como bien sabemos, es una generación masiva, que también lo deben conocer. Al parecer este año están evaluando ver este tema, porque recuerden bien, estamos en una nueva normalidad en el cual requieren el aislamiento
por parte de cada uno de nosotros. Entonces, conglomerar usuarios como que va en contra del sistema, ¿no? Entonces, están evaluando, están viendo, pero siempre es bueno ponerle al tanto de que esta generación masiva tiene un privilegio para los administrados, que todos tienen la hora de congelada de 8:15. Es aquí donde se va a surgir los remates por similitud de áreas totales o parciales, y en estos eventos se trabajan básicamente con sellos de recepción. Bien. Como ya lo mencioné, en el ordinario se trabaja con constancia de recepción. Quien llega primero es quien es atendido, se le entrega su constancia de recepción y es generado un código único, un código que va a ser identificado a este derecho minero. De igual forma sucede en la libre enunciabilidad, también va a tener un código único, pero aquí se va a trabajar con sellos de recepción o sellos de observación si hubiera alguna omisión o algo que le falta juntar al administrado. Básicamente, una vez ya recepcionado esta información, sigue el siguiente proceso de ingresar esa data al CIENCAT para poder alimentar de esta información a aquellos evaluadores que quizás tengan relación con este derecho o algunos otros derechos. Bien, lo que el sistema va a solicitar es el código de petitorio. Es un código el cual hemos generado y que no lleve los guiones que quizás hemos visto anteriormente. Quizás el código te genera un guión para poder separar la diferenciación de códigos. Para ingresar la información, ingresamos de manera corrida todos los números y el sistema nos va a advertir que ese código ha sido generado en tal fecha y en tal hora y en qué región ha sido generado. Entonces, acá va a haber 4 pilares que debemos llenar, ¿no? Estos pilares están enfocados en los datos del petitorio, que están casi básicamente en la primera carilla del nombre petitorio, el tipo de sustancia, las hectáreas, la ubicación del área de interés, y en la segunda pestaña que está relacionada a las coordenadas en WGS 84, se va a ingresar de acuerdo a los vértices que presente el administrado, y la tercera pestaña es básicamente en los titulares, ¿no? Ya sea natural, jurídica o la combinación de ambos. Los conceptos de pago están relacionados al derecho de trámite, al derecho de vigencia. Básicamente puede diferenciar si es original, copia o indica datos de acuerdo al formulario. Y esto es lo que les estaba mencionando. En los datos de petitorio vamos a poderle almacenar la data de acuerdo al administrado ahí indicó en su solicitud, quizás el nombre petitorio, la sustancia, las hectáreas, la zona, la carta, el área de interés se puede ubicar por distrito, provincia o departamento, de acuerdo a la habilidad de cada que ingresa la información, ¿verdad? La observación general, quizás al momento de que ha sido recepcionado el petitorio o quizás al momento de ingresar la información. Las coordenadas están reflejadas en WGS 84, va a depender de los vértices que el administrador va a solicitar. Y los titulares, básicamente como les he mencionado, están catalogados de acuerdo a la solicitud de petitorio. Bien. Para el ingreso de la información, siempre se va a trabajar dentro del recuadro en blanco con un clic derecho y nos va a permitir una segunda opción de acuerdo a lo que queremos de repente ingresar, consultar. Bien. Lo que sí se le recomienda al momento de ingresar la data es que debemos filtrar por números. Aquí llamamos números, puede ser el número de DNI o el número de RUC. Si es que existe en la base de datos, el sistema no va a filtrar esa información. Bien, en caso si fueran nuevos titulares, hay que ingresar esa información de acuerdo a la solicitud de petitorio. Al siguiente día, generar un plano. Aquí vamos a ingresar, como ven en la lámina, en icono verde, vamos a ingresar un nuevo titular, una persona natural, donde al lado derecho
y van a poder diferenciar qué datos se tienen que llenar para poder almacenar esa información dentro de la base de datos, y quizás en un futuro se pueda filtrar esa información ingresada, ¿no? Los nombres, los apellidos, el sexo, el DNI, el número de RUC, la nacionalidad y el estado civil. Una vez llenada esta información, le damos a aplicar y esa información ya está almacenada en el CIDENCAT. Básicamente al derecho de trámite y al derecho de vigencia. Por eso es fundamental que tengan en consideración la estructura de un número de recibo, ya que por cultura en INGEMET estamos consolidando esta información de acuerdo a la estructura del recibo. ¿Cuál es la finalidad de ellos? Es poder identificar cada recibo con el estado de cuenta. Entonces, teniendo lo que ingresa y con la información que se almacena, se va a poder hacer un cruce de información, y ahí es donde entra el control de calidad. Quizás ha habido un error en el momento de digitar un número, o quizás en los montos, en la fecha. Entonces, por eso es fundamental el tema del ingreso correcto del número de recibo. De igual manera sucede quizás con el derecho de trámite, siempre y cuando ustedes de repente trabajen con el Banco de la Nación. La estructura del recibo ya está conformada por los dígitos que les mencioné, y al igual le van a compartir estas diapositivas para que tengan noción. También es fundamental esto porque a través de los estados de cuenta se va a poder hacer el match de esta información y poder hacer un control de calidad de lo que se ha ingresado en comparación con lo que el banco nos ha enviado. Entonces, teniendo esto en claro, es por eso fundamental el ingreso de esta información. Y también es fundamental porque quizás esta información pueda ser presentada a futuro. Entonces, el CIDENCAT tiene que advertir esa data ya ingresada. Una vez ya ingresada esta información, esto entra ya a un proceso ya más técnico y más archivístico, que es la conservación de esta solicitud de petitorio. Para ello se va a eliminar grapas, quizás algunos impedimentos que van a hacer que la digitalización no sea continua. Entonces, ¿el expediente se tiene que preparar? Sí. ¿Lo tenemos que foliar? Sí, hay que foliarlo con números y letras, de acuerdo a lo que indica las normas archivísticas. Para conservarlo, utilizamos folders. Quizás en INGEMET o algunos gobiernos regionales puedan identificar las características de un folder por cada gobierno regional. Es bueno en el sentido de que debemos conservar este patrimonio documental que al final va a almacenar informaciones técnicas legales que el respaldo lo va a tener en los documentos digitalizados. Bien, una vez foliado, esto entra a un tema de conservación, que es colocarlo en un folder. Una vez ya teniendo esto, siempre se tiene que hacer un libro de petitorios. Este libro de petitorios básicamente refleja todo lo que se ha recibido en ese día, ya con toda la información cargada, ¿no? Desde la oficina que ha sido generada, su código, la fecha, la hora, las hectáreas, el nombre de petitorio, la sustancia, los titulares, la zona, la carta y la ubicación donde está ese petitorio. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Nos vamos al CIDENCAT, a mesa de partes, trámite, libro de petitorios. Entonces, esta información nos va a permitir a nosotros poder sacar los diarios por periodos y tener toda esta data en referente a lo que se ha ingresado. También puede servir para un control de calidad, sí, también, porque acá podemos advertir quizás en el nombre de petitorio ha sido ingresado erradamente, que es modificable, si es modificable. Y también debemos hacer la impresión de las actas, ¿no? Estas actas básicamente reflejan lo que se ha generado en el día, ¿no? Como un tema de formalidad para poder identificar la cantidad de petitorios generados y también identificar desde qué código a qué código han sido generados en ese día y así hacer un control de calidad, ¿no?
un respaldo de que el sistema nos ha emitido esa información. Bien. También esta información está en el CIDENCAT. También igual nos vamos a libre petitorios y ahí también va a estar reflejado las actas, ¿no? Y básicamente también va a salir el responsable del ingreso de la información, quien a su vez debe firmar esta acta como señal de conformidad. Básicamente en la primera etapa hemos hablado de lo que es la recepción y registro de petitorios. A continuación vamos a hablar lo que es temas relacionados a los escritos, ¿no? Aquellos escritos que están inmersos en el inicio de un procedimiento o aquellos que están en evaluación referente a unos petitorios que han sido presentados. Aquí tenemos dos grandes vertientes que el sistema los clasifica, ¿no? Los escritos T y los escritos D. Los hacemos de conocimiento general a ustedes para poder tener quizás una identificación al momento que de repente ustedes visualicen o evalúen y se noten de repente cuál es la diferencia entre un T y un D. Básicamente ya se ha estandarizado este concepto y lo que está relacionado a los códigos T está relacionado a todo lo que es el procedimiento ordinario minero y está relacionado a todos los gobiernos regionales. En el caso de INGEMET está relacionado exclusivamente al área de concesiones mineras. Y los códigos D están relacionados exclusivamente a INGEMET y están facultados por la Dirección de Derecho de Vigencia. Aquí van a ver todo lo que tenga que ver con el pago de derecho de vigencia y penalidad, van a ser generados con código D. Entonces, en conclusión, los códigos T lo van a generar ustedes y los códigos D no lo vamos a generar nosotros. ¿Bien? De acuerdo también al comité de pagos que lidera el INGEMET, se pudo filtrar en el CIDENCAT más de 500 tipos de trámites. Estos 500 tipos de trámites, en su mayoría, tenían duplicidad. Duplicidad en el sentido de que se repetían nombres con otros conceptos. Entonces, se ha hecho un filtro de acuerdo a las áreas competentes y se llegó a la conclusión de tener 130 aproximadamente derechos de trámite. Es por eso que algunos han notado que buscan algún trámite que anteriormente han sido registrados y ya no lo encuentran. Se debe a este filtro y que se están estandarizando los tipos de trámite. Lo más común que se presenta en los gobiernos regionales son las presentaciones de las publicaciones. De manera conjunta, cuando se habla del diario local o diario peruano, se trabaja con el código 220. Cuando se habla del diario local, con el 224, y cuando se habla del diario del peruano, el 219. Son estos códigos que van a permitir identificar dentro de la base de datos el derecho o el tipo de trámite, ¿no? De igual manera se les hace conocimiento a los códigos D, aquellos códigos que están inmersos en todo lo que tenga que ver con el pago de derecho de vigencia o derecho de penalidad. Hoy en día la carga de presentación de los administrados, tanto en los canales virtuales o presenciales del INGEMET, este mes se está elevando, producto de que hasta fin de mes tienen los administrados para pagar su derecho de vigencia, como también acreditarlos, ¿no? Es por eso que nosotros almacenamos esta información. Bien, y acá en la lámina de mi derecha se puede ver de manera conjunta aquellos trámites, no en su mayoría, pero sí aquellos trámites que están inmersos en esta nueva estandarización. ¿Bien? Ahora, en cuanto a la recepción de los escritos mineros, sí, básicamente existen dos tipos, ¿no? Los administrados cuentan con un tema de formatos propiamente elaborado por ellos, o también hay un formato estándar que el INGEMET proporciona a través de su página web. Estos dos formatos son válidos, sí, son válidos en el sentido de que deben identificar 4 puntos, ¿no? Como ya les mencioné, el código único, o el nombre del derecho minero, al cual hace referencia este escrito o este documento, el tipo de trámite, quién es la persona que nos está enviando la información, natural, jurídica, debe indicar sus datos, y básicamente el domicilio, para poder tener en consideración al momento de quizás
notificación, ¿no? En la lámina de mi derecha, básicamente es un formato estándar, fácil de llenar y muy compatible para el administrado, para que pueda presentar cualquier tipo de trámite. Bien, lo que vemos en la derecha debe estar reflejada en la izquierda, en el sentido de que ya les mencioné el tipo de trámite, el código del petitorio, la persona que envía, y lo que sí hay que tener mucho cuidado es en los anexos que presenta el administrado. Si el administrado indica que está presentando original, pues debe estar adjuntado el original. Si dice la copia, debe estar la copia. Quizás de repente por desconocimiento, o quizás el peticionario o el administrado envía un courier y se omite de repente adjuntar una publicación, un recibo, ¿no? Y nosotros, el primer filtro va a ser indicarle al administrado de que la omisión de ese recibo o de esa publicación. Entonces, si el administrado insiste en su presentación, nosotros tenemos que trabajar con el campo de observaciones, indicando de que no está adjuntando el original o quizás la copia o el propio recibo, ¿no? Por eso es básico y fundamental tener mucho cuidado en lo que va a adjuntar el administrado. Se presenta diferentes escritos, hay que darle una lectura veloz y básicamente identificar el asunto o la necesidad que expresa el administrado a través de un documento, para poder nosotros generar un código y poder identificar la necesidad que viene el administrado a presentar aquel documento de nuestra entidad. Básicamente la generación de escritos mineros es el mismo paso que se realiza para generar un petitorio. Empezamos de mesa única, generar código de barra, y de manera de manera correlativa, se comienza a generar el código de generación, ¿no? Ya sea de un escrito T, un escrito D, dependiendo del caso. Básicamente lo que se busca aquí es primero tener bien claro el proceso de recepción, desde revisar, generar e ingresar la información. Es un paso concadenado, básico, que debemos tener siempre en cuenta. Bien, y también para compartirles que de acuerdo a lo que está atravesando el mundo, ¿no? Con el COVID-19, lo que el Estado quiere es que le den y que virtualmente les comparto la iniciativa de Ingemet, que nosotros una vez entrando en operación desde el 1 de julio, tenemos 2 canales, ¿no? Aquellos canales presenciales que se elaboran de 10 de la mañana a 7 de la noche en horario corrido, para la recepción de documentos, petitorios, escritos, y también tenemos el canal virtual, ¿no? Hemos habilitado 2 correos, uno que es de naturaleza administrativa, donde el administrado puede presentar facturas, boletas, cartas, que es mesavirtual@ingemet.gov.pe, y todo lo que tenga relacionado al procedimiento minero. Hemos habilitado otro canal, un correo electrónico, que es procedimientominero@ingemet.gov.pe. El administrado digitaliza su documento en formato PDF y puede presentar su solicitud de escrito, de repente una acreditación, de una publicación, lo puede presentar a través de esos canales, ¿no? Lo que sí está restringido es la solicitud de petitorio. Exclusivamente la solicitud de petitorio es de manera presencial, y eso es lo que se comparte en cuanto a la información. El ingreso de información de los escritos está también catalogado en 4 pilares, ¿no? Los datos de escrito, que básicamente es ingresar la data que está también reflejada en la solicitud o quizás en el escrito, ¿no? Desde el tipo de trámite, la oficina que va a evaluar ese escrito, la cantidad de folios, o si hubiera alguna observación por parte del responsable que recibe ese documento. Asimismo, relacionar el derecho minero, al cual hace mención el administrado en su escrito. Las personas que envían, quizás puede ser natural o jurídica, es la misma información que se ve reflejada en el ingreso de petitorios, también se filtra acá en la recepción de escritos, ¿no? El concepto de pago, siempre y cuando estos conceptos están inmersos
en los pagos que va a incurrir este trámite, ¿no? Esa es la información que se tiene que ingresar para poder hacer un correcto ingreso de los escritos, ¿no? Acá básicamente lo que le mencioné es el ingreso de los datos de escrito. El mismo sistema va a poder filtrar en toda la base de datos el código del escrito, cuándo ha sido generado, la hora y dónde ha sido generado. Bien, esa es básicamente mi ponencia respecto a compartir experiencia en el desarrollo que yo vengo realizando en la mesa de partes, conjuntamente con un equipo que se turna tanto en los canales presenciales como virtuales, ¿no? Bien, ya teniendo bien claro el panorama de poder expresarle la experiencia que he tenido, quizás van a surgir algunas inquietudes, algunas preguntas o algunos comentarios para poder verles, ¿no? ¿Algunas preguntas, estimados? Sí, buenos días. Buenos días. Diga, Tania. ¿Qué tal? Buenos días. Primero que nada, gracias por la ponencia. Yo tengo una pequeña duda nada más. Mi pregunta es respecto al derecho de pago por trámite. ¿Qué pasa si el recibo de pago está en nombre de otra persona que no es la persona que está presentando el petitorio? Muy buena pregunta. En el tema de nosotros de mesa de partes no entramos en detalle, pero de acuerdo a la información vertida por el área de concesiones mineras, no es una causal quizás de rechazo por parte de ellos, ¿no? Al contrario, lo que nosotros debemos verificar es que sea pagado antes de la generación del código de barra. Entonces no hubiera ningún problema en cuanto al número de, a los datos de otra persona que no es el peticionario, ¿no? Eso también es un ejemplo, ¿no? También sucedió en Ingemet cuando de repente el sobrino le manda al tío a presentar su petitorio, pero previo le dice tienes que hacer el pago. Entonces al momento de hacer el pago, de repente el tío le brinda el número de DNI y eso es lo que se registra en el Banco de la Nación. Entonces nosotros no verificamos eso. Sí verificamos el monto, la fecha y hora del recibo. Ya, ok. Pero en cuanto ahora al derecho de vigencia, por ejemplo, en los casos de los certificados de devolución, hay algunos que presentan certificados de otras personas. Entonces, en la norma no especifica si el documento que tiene que presentar, o sea, la autorización de la otra persona tiene que ser con firma legalizada. No especifica, porque en la solicitud de petitorio lo menciona, es como una declaración jurada que hace fulano A para que fulano B utilice el certificado, ¿no? Eso está en el registro del derecho de vigencia con certificado de devolución, ¿no? En la lámina les mostré que es como un tema de declaración jurada que hace el titular del certificado para que otra persona pueda utilizarlo. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días. Dale, Cornelio. Ya, muy bien. Antes de nada, quisiera saludarlos a los organizadores y saludar a todos mis colegas de las diferentes regiones, tanto GREMS y DREMS, quienes participan en esta capacitación. Yo quisiera hacerle una consulta al ponente con respecto a al ingeniero Cárdenas, con respecto a la exposición que está haciendo. Lo hago como director porque usted sabe, como director no solamente vemos lo que es pues petitorios. Tenemos en el caso de proceso de formalización que nos ocasiona siempre problemas en que estos mineros que ingresan a formalizarse o estaban haciendo sus actividades en forma ilegal, estaban realizando en petitorios antiguos, ¿no? Por ejemplo, del año 92, 90, 98, y esto no está, pues, de repente bien identificados como zonas de amortiguamiento, y hacen sus declaraciones, su inscripción a la REINFO,
Y usted sabe que cuando se escriba el reinfo, el minero puede hacer sus actividades. Y esto no se ha ocasionado problemas, porque después, posterior a ese, y además de ello, tiene plazo, ¿no? Para que puede presentar sus sigafones. Y cuando nosotros identificamos que es una zona de amortiguamiento, una zona de repente, pero tiene la concesión, cuando nos presenta su instrumento, no, su higafón. Entonces, yo creo que ahí, no sé cómo lo están trabajando ustedes, los de Ingemet, para poder de repente que se inscriban estos mineros en proceso de formalización, sean identificados y no sean permitidos, pues, para que se inscriban. Porque cuando se hace una intervención en compañía de la Fiscalía, ellos se presentan la documentación que están inscritos al reinfo, ante la SUNAT. Entonces, al inscribirse ante la SUNAT, nosotros no podemos paralizarlo, ellos es suficiente con esa documentación. Entonces, ¿qué queremos hacer? Presentamos el documento a formalización minera, a otras áreas que le corresponden para que le excluya, pero ya han malogrado todo lo que es el medio ambiente. Pero ya malogró, pues, en zona donde está identificado como zona de amortiguamiento. Yo quisiera preguntarle al ingeniero Cárdenas, ¿cuál es cómo lo están ustedes de repente identificados con esos proyectos antiguos que se ha dado, pues, en Ingemet? Muchas gracias. Bueno, esa pregunta está relacionada a formalización, ¿no? Básicamente lo que ocurre en Ingemet es, primero se le brinda al administrado, antes de presentar su petitorio, que pase al área técnica para que haga la respectiva graficación, ¿no? Nosotros como mesa de partes no podemos identificar aquella ubicación donde usted lo menciona, ¿no? Quizás una prohibición por un tema de contaminación, ¿no? Nosotros lo que verificamos son que cumplan con los requisitos, aquellos que están establecidos en el TUPAC, que presenten los pagos respectivos, y que antes de que el administrado tome la decisión, pase por el área técnica para que hagan la graficación correspondiente, ¿no? Es donde ahí se va a poder identificar si el área está tomada, o si está prohibida, o si está en un área restringida, ¿no? Básicamente eso es, ¿no? Pero es una muy buena pregunta, porque también podría partir antes de la generación de un código, poder identificar ello, ¿no? Ahorita que estamos en un tema de virtualizar muchos procedimientos, herramientas informáticas que puedan determinar aquella toma de decisión antes de generar un código, es bienvenido, ¿no? Es una alternativa que se puede plantear ante la Dirección de Catastro, ya que ella es la encargada de administrar el CIENCAT, ¿no? Básicamente a eso va mi respuesta. Correcto, ingeniero. Mira, pero hay un caso, es cierto que ustedes ven de repente, pues, lo que es los requisitos que se debe cumplir. Lo que la preocupación lo indico yo de repente, los mineros, para que se inscriban al proceso de formalización, como uno de los requisitos tiene que ser una concesión, ¿no? Con código. Y esta concesión, como tiene su código, los mineros en proceso de formalización se inscriben en esa zona, donde ahora es, pues, una zona de amortiguamiento. Ustedes saben desde qué año pasa de repente, pues, de Inglen a Cernam, ¿no? Entonces, recién ya han identificado, para estos nuevos petitorios, sí, ya sabemos, pues, que tiene que haber ciertos requisitos que no se puede, pero para los petitorios antiguos, ese es el gran problema que de repente está ocasionándose, ¿no? Porque en verdad se crea conflictos, y peor, ¿no? Que ya han trabajado en muchos lugares, han trabajado en esos sectores, y eso nos perjudica a nosotros. Entonces, yo creo que debe hacerse las coordinaciones con SUNAT, donde son el ente donde están escribiendo, para que no se tengan problemas en el posterior. Y no crea las regiones, ¿no? Gracias. No, claro, es muy buena la alternativa. Le comento que también Ingemet ya está desde el año pasado, desde el 23 de abril del año pasado, ya está interoperando con instituciones públicas, ¿no? Está haciendo convenios para poder también tener esa información, ¿no? Y es muy bueno tener esa información antes de generar un código, ¿no? Otra pregunta. Aló, buenos días, señor Rolando Acosta, ¿me escucha? Hola, José, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Acá, pucha, gusto de verte, que estás muy bien de salud y muy guapo. Uy, pregunta. Ya, la pregunta es, primero, un aporte en la didáctica de la forma de la capacitación.
va muy seguido. Yo pienso que debería darse oportunidad cuando toca un punto, ejemplo ahorita, tocó de la dirección que se coloca en los petitorios mineros. Anteriormente, en un comienzo se pedía de que sea dentro del radio donde se encuentra ubicada la oficina donde se recepciona. Después se cambió y que podía ser en cualquier dirección donde haya un correo Serpos. Ahora ha salido una nueva norma donde dice que tiene que ser dentro del radio nuevamente. Entonces, eso no lo ha tocado, él ha tocado un petitorio minero antiguo, como ejemplo. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿se va a continuar indicando la dirección para las notificaciones en el mismo ETE o simplemente en otro sitio? Nada más, gracias. Bien, sí, básicamente lo que se menciona en referente a la pregunta, justo también dice la consulta respecto al domicilio, ¿no? En el domicilio, lo que surge efecto es lo que dice la 27.4 dentro del ámbito nacional, más no del radio urbano, ¿no? Justo en el Decreto Supremo 20 menciona que debe estar dentro de la capital de la provincia de Lima o quizás en el gobierno regional, ¿no? Es algo contradictorio, pero por supremacía de normas, cuando hay un vacío como el que ocurre aquí, lo que va a primar es la 27.4.4, ¿no? Que de acuerdo al tema de las notificaciones, surge en efecto a nivel nacional. ¿Alguna otra pregunta? Si no, cerramos ya. Agradecerle al licenciado Jonathan Cárdenas. Gracias por su exposición. Si no hay más preguntas, pasamos un break de 5 minutos. Ingresamos en el otro link con el ingeniero Zavala y el ingeniero Treyes. Okay. Cerramos. Gracias, Jonathan. Gracias a todos y cuídense mucho y prestos para apoyarlos en cualquier momento, ¿no? Gracias.